Como dije al inicio, bienvenidas. Vamos a continuar, ¿sí? A continuación del tema pasado, ¿sí? Vamos a leer. Em, Doménica, lea por favor. Solidificación es el cambio de estado de un líquido a un sólido debido a la liberación de calor. Este proceso es evidente en la formación del hielo. Sublimación es el proceso por el cual una sustancia sólida se traspasa directamente al estado de vapor, sin pasar por el estado líquido. Las sustancias sólidas que presentan esta propiedad se transfieren sin fundir al estado de vapor. Por ejemplo, el yodo, la naftalina y el hielo seco. Cuando el transcurso de diferentes de gas a sólido se llama sublimación regresiva o de exposición. Función, líquido, sólido, solidificación, sublimación, regresiva, gas, condensación y vaporización. Un ejemplo de cambios físicos sucesivos lo encuentran en la elaboración de joyas de oro o plata. Al polvo de oro se lo calienta y se funde a este oro fundido, se lo pone en un molde de cerámica resistente al calor y al enfriarse se solidifica, adquiriendo así la imagen grabada en el molde. ¿Cómo crees que se elabora una paila de bronce, Yamis? Listo, gracias, Domi. A ver, vamos a regresar. Vamos a regresar para observar. A ver, tenemos la solidificación. Hablamos de un cambio de estado de un líquido a sólido debido a la liberación de calor. Hablamos de un proceso que es evidente en la formación del hielo, justamente de lo que hablamos en la clase anterior con respecto al hielo, ¿sí? Solidificación, cambio de estado de líquido a sólido. Hablamos por qué se originaba esto a raíz de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, em, en nuestro país nosotros tenemos las cuatro regiones, ¿sí? Y tenemos nuestra sierra. Ustedes saben que en la sierra hace bastante frío, o bueno, para las personas que ya estamos acostumbradas, ya es normal. Sin embargo, por ejemplo, para las personas que son de la costa y viajan a la sierra es un cambio bastante drástico. Lo mismo pasa con estos fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, en las montañas altas, en donde quedan los volcanes, ¿sí? A diferencia de las temperaturas, por ejemplo, es tanta la temperatura o la altura, ¿sí? Que es tanta la temperatura, perdón, que esta llega a bajarse y se hace lo que es de líquido a sólido. Llueve, esta agua cae, ¿no? A las montañas, ¿sí? Y se va haciendo la solidificación. ¿Listo? Ahora tenemos la sublimación. ¿Qué nos dice aquí? Un proceso por el cual una sustancia pasa de sólida a un estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Miren este cambio, que no es muy conocido por el resto de las personas, ¿sí? Nos dice, las sustancias sólidas que presentan esta propiedad se transfieren sin fundir al estado de vapor, es decir, se saltan de sólido a un vapor, ¿sí?
Cuando el transcurso es directamente de gas a sólido, se llama sublimación regresiva o deposición, ¿sí? A ver, tenemos aquí un ejemplo de cambios físicos sucesivos. Lo encuentras, nos dice aquí, en la elaboración de joyas de oro a plata, ¿sí? Al polvo de oro se lo calienta y se funde a oro fundido, se lo pone en un molde de cerámica resistente al calor y al enfriarse se solidifica, adquiriendo así la imagen grabada en el molde. ¿Cómo crees que se elabora una paila de bronce? Nos dice aquí. Aquí nos hace una interrogante y es más o menos similar al ejemplo que nos acaban de colocar aquí al inicio, ¿sí? Hablamos de la elaboración de las joyas, que es semejante, ¿sí? Solo que nosotros aquí ya no tenemos oro ni tenemos plata, tenemos bronce, ¿sí? Espera un ratito para poner en silencio o apagar el wifi. Ahí está. Y solamente tenemos una tarea de igual manera para el día de hoy. Si vamos a observar estas imágenes de aquí y vamos a determinar cuáles de ellas muestran cambios físicos en la materia, ¿sí? Vamos a leer el PDF anterior, es decir, de la clase 88, vamos a leer y esta 89 y vamos a responder las preguntas, ¿sí? Nos dice aquí, indica cómo estos cambios se relacionan con los ciclos biogeoquímicos de la materia, el ciclo del agua, del carbono y del nitrógeno, ¿sí? Todo esto ya queda a consideración de ustedes, eh, de lo que ustedes entiendan, de lo que ustedes lean. Vuelvo y repito, no importa si nos equivocamos. Siempre voy a decir eso en todas las clases, no importa porque yo voy a leer sus tareas el día de mañana, ¿sí? Y el lunes hacemos una retroalimentación, ¿ya? No habría ningún inconveniente. Tenemos también los cambios químicos. Ahora sí vamos con los cambios químicos, hablando de la química. Ya hablamos de lo físico, ¿verdad? A ver, ya hablamos de lo físico y ahora vamos a ver los cambios químicos. Leamos, por favor, Alice. Cambios químicos. Cuando quemamos un trozo de papel, encendemos una vela o cocinamos los alimentos, ocurren cambios químicos. En estos ejemplos se empieza con unos materiales que luego se transforman en sustancias diferentes. Al quemar el papel, este material no solo se modifica de forma y estado, sino que su estructura y composición dejan de ser las mismas. Esta variación es irreversible, es decir, que no podemos obtener nuevamente el papel. Determina a simple vista si ha sucedido en verdad un cambio químico. No siempre es fácil, la manera más segura es analizar las sustancias en el laboratorio para ver si son iguales con las que empezamos o si se trata de otra. En los cambios químicos se producen reacciones químicas. Estas se dan cuando dos o más sustancias reaccionan para dar lugar a sustancias diferentes. Existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha producido o no un cambio químico. Por ejemplo, las alteraciones de temperatura, los cambios de olor, las modificaciones de color, el desprendimiento de un gas y la formación de un sólido o de luz. Ya, profe. Gracias, Alison. Denme un ratito, por favor.
Ya, listo. Gracias, Alison. A ver, tenemos los cambios químicos, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver en qué se diferencia. Vuelvo y repito, esto lo vamos a ver después también en la materia de química, ¿sí? Nos dice aquí, cuando quemamos un trozo de papel, encendemos una vela o cocinamos los alimentos, ocurren cambios químicos, ¿sí? Ahí tenemos tres claros ejemplos y vamos a ver por qué. En estos ejemplos se empieza con unos materiales, pero luego se transforman en sustancias diferentes, ¿verdad? Quemamos un trozo de papel y eso se convierte como en un, ay Dios mío, no recuerdo cómo se llama, pero tiene una palabra, ¿sí? Pero bueno, digámosle que un polvito, pero nosotros aplastamos ese polvito y como que desaparece, se hacen como ciertas manchitas, ¿no? Luego encendemos una vela que pasa, se convierte como que se derrite y luego cocinamos estos alimentos y también cambian su forma, ¿sí? O si los mezclamos, se convierten en otra cosa, ¿verdad? Bien, al quemar el papel, este material no solo se modifica de forma de estado, sino que en la estructura, la composición, el color, ya no es lo mismo, ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Nos dice, esta variación es irreversible, es decir, que no podremos obtener nuevamente ese papel. ¿Por qué? Porque ya cambió, no podemos volver atrás. ¿Qué pasa? A diferencia de los cambios físicos, y vuelvo con el mismo ejemplo, el ciclo del agua. Todo se repite. El agua puede ser líquida, puede ser sólida, se puede evaporar, puede ser gaseosa también. ¿Se acuerdan? A diferencia de esto químico, ¿sí? Determinar a simple vista si ha sucedido en verdad un cambio químico no siempre es fácil. La manera más segura es analizar las sustancias en el laboratorio para ver si son iguales con las que empezamos o si se trata de otras. Vuelvo y repito, por eso hay muchísimos científicos estudiando esta materia. ¿Sí? A ver, a ver. Nos dice, existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha producido o no un cambio químico, por ejemplo, las alteraciones de temperatura, los cambios de olor, las modificaciones de color, el desprendimiento de un gas y la formación de un sólido o de luz. ¿Sí? Aquí tenemos una actividad, señala cuáles de los siguientes enunciados corresponden a cambios químicos. Ya, esto no lo coloqué en la tarea, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer solamente una y puedan disfrutar de sus vacaciones. A ver, tenemos un resumen muy importante. Nos dice aquí, en resumen, los cambios físicos y químicos de las materias se diferencian fundamentalmente y vamos a leer, Dayana, cambios químicos y cambios físicos. Ya, profe. Cambios, cambios químicos ocurren una modificación profunda de las propiedades del cuerpo. Casi siempre son irreversibles y permanentes. Ven acompañados de una variación importante de energía. Cambios físicos no se alteran las propiedades del cuerpo o la alteración es ínfima. Persiste únicamente mientras permanece la causa de lo origina. El cambio de energía que se da es relativamente pequeña. Gracias, profe. Ya, gracias, Dayana. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un breve resumen, ¿sí? Cambios químicos ocurren con una modificación profunda de las propiedades del cuerpo. Químicos no se alteran las propiedades del cuerpo o la alteración es ínfima. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, por ejemplo, aquí tenemos, en el orden de las cosas es la de menor tamaño o insignificante, es decir, que se puede reconocer lo mismo, ¿sí? Casi siempre son irreversibles y permanentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando quemamos un papel, tal y cual nos dijo el ejemplo del libro. A ver, persisten únicamente mientras permanece la causa que los origina, van acompañados de una variación importante de energía y el cambio de energía que se da es relativamente pequeño, ¿sí? A ver, ¿quién alzó la mano?
Dígame, Alice. Profe, en la parte de las modificaciones, ¿cómo se llama? Químicas, no entendí la primera. Aquí, Sí, ahí. cuando hablamos de una modificación profunda, es decir, que cambiamos el color, ¿sí? Cambiamos la estructura, la forma de un cuerpo, ¿sí? Esa es la modificación profunda de las propiedades del cuerpo. Vuelvo y repito, hablamos de color e inclusive hablamos de sabor, ¿sí? Del tamaño, de la forma, etcétera. ¿Qué pasa con el cambio físico? Volvemos al ciclo del agua, ¿sí? Va a ser lo mismo, simplemente el estado puede ser líquido, sólido, sí, se puede evaporar, puede convertirse en gaseoso, pero va a volver a lo mismo. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, Alice, de nada. Ahora tenemos la evolución e historia de las teorías sobre la constitución de la materia. Y aquí vienen nuestros grandes científicos, ¿sí? Nuestros grandes modelos, teorías, ¿sí? Vamos a leer Heidi, evolución e historia de las teorías sobre la constitución de la materia. Desde los inicios de la civilización, las personas se preguntaron sobre la estructura de la materia. La palabra átomo viene del griego que significa invisible, ya que esta cultura fue de las primeras en estudiar la composición de la materia. Revisaremos brevemente las teorías y los modelos anteriores de la estructura del átomo hasta llegar al modelo actual o modelo cuántico. ¿Sigo? Sí, siga, por favor. Año 450 a.C. Modelo atómico de Demócrito. Postuló que era imposible que la materia se dividiera infinitamente, por lo cual debía existir una unidad mínima. 1808. Modelo atómico del Dalton. Apuntó al átomo como una sola partícula. 1897. Modelo atómico de Thomson. Dividió el átomo entre cargas positivas y negativas con fuerzas de atracción eléctrica. 1911. Modelo atómico de Rutherford. Propuso un núcleo con carga positiva y los electrones con carga negativa, realizando órbitas y circulares alrededor del primero. Posteriormente añadió el neutro. 1913. Modelo atómico de Bohr. Introdujo mejoras al modelo de Rutherford. Explicó cómo los electrones pueden formar órbitas alrededor del núcleo y su funcionamiento general por medio de ecuaciones. 1916. Modelo atómico de Sommerfeld. Se incluyen sus niveles dentro de la estructura del átomo de Bohr. Ya. Sí, gracias, Heidi. A ver, esperemos un ratito a ver qué pasó. A ver qué pasó. Esperen un ratito, se acaba de salir de la clase. Ya, ahí sí estamos.
A ver, tenemos la evolución y la historia de las teorías sobre la constitución de la materia, ¿sí? Esto es solamente para que ustedes tengan su conocimiento. Tenemos diferentes teorías, tenemos diferentes modelos. Tenemos en el año 450 antes de Cristo, imagínense. Tenemos un modelo atómico de Demócrito. Postuló que era imposible que la materia se dividiera infinitamente, por lo cual debía existir una unidad mínima. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Según los ejemplos anteriores. Miren cómo va cambiando los criterios de estos científicos. Vamos a ver qué nos dice el modelo atómico de Dalton. Apuntó al átomo como una sola partícula. En Thomson dividió el átomo entre cargas positivas y negativas con fuerzas de atracción. Tenemos modelo atómico, ¿sí? De Sommerfeld. Se incluyen subniveles dentro de la estructura del átomo. Esto es una línea gráfica histórica, ¿sí? Perdón, aquí me confundí yo, ¿sí? Desde el año de 1897 vamos a 1911, ¿sí? Tenemos el modelo de Rutherford, ¿sí? Propuso un núcleo con carga positiva y electrones con carga negativa, realizando órbitas circulares alrededor del primero. Posteriormente añadió el neutrón. Tenemos el modelo de Bohr, tenemos este modelo que ya lo socializamos, tenemos un modelo cuántico, tenemos James, que descubre el neutrón, partículas que se encuentran en el núcleo y contribuye a la masa del átomo. Y tenemos también las evidencias experimentales que han demostrado que las partículas del núcleo, como los protones y neutrones, están compuestas de quarks, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Sí, a lo mejor para ustedes está un poquito confuso, ¿sí? Pero nosotros solamente hablamos de historia, vemos científicos que nosotros después, lo interesante y lo ideal es poder comprender cuando nosotros vayamos a hacer ciertos ejercicios con respecto a la química, ¿sí? Sin embargo, también coloqué esa línea gráfica para que ustedes puedan tener cierto conocimiento sobre la evolución o la teoría de la materia. Aquí ya estamos hablando de la materia como tal, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ir como teniendo un feedback o una retroalimentación de las siguientes clases, ¿sí? Esto es una introducción a la siguiente clase. Entonces, la próxima clase, ustedes me están de acuerdo que tengo que regresar de nuevo a hablar sobre esa línea de historia, ¿sí? Para poder complementar la clase el siguiente con esta clase de aquí, que sería de la última página. ¿Listo? Sí, Miss. Sí, profe. Muy bien, gracias chicas. Gracias por conectarse. Que les vaya súper bien en la tarea. Si algo no entienden, chicas, coloquen lo que ustedes entiendan. No hay ningún problema. Aquí no pasa nada si nos equivocamos. Si algo no entendieron, em, lo pueden colocar e inclusive en su tarea, ¿sí? Bueno, siempre y cuando ustedes coloquen, claro, claramente lo que ustedes entendieron dentro de la clase, ¿sí? Según lo que leyeron. Por eso está el material de trabajo de esta clase y de la anterior. De lo que ustedes lean, hagan la tarea, de lo que entiendan, resuélvanlo. No importa si de alguna manera nos equivocamos, aquí estamos para aprender. Yo estaré el día de mañana revisando sus tareas y la siguiente clase nosotros lo platicamos, ¿sí? Eso, chicas, espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, ya saben, organicen sus agendas para tener la máxima organización posible desde el planeta. ¿Sí? Se cuidan mucho, nos Sí, vemos en la Miss. siguiente clase. Chao, chicas. Chao, Chao. Miss. Gracias, chicas. Cuídense. Gracias, Domi.